¿Qué tal amigos? Les habla el profe Félix. El día de hoy desde el municipio de San Agustín, Huila, con el magíster en psicología, licenciado en filosofía y letras y especialista en pedagogía y lenguaje, el señor Alberto Moreno Gaitán. Don Alberto, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Félix. Vamos a hablar del texto que fue su primer texto, el de Pensamientos Ancestrales y Petroglifos. Mi segunda línea de producción textual o de trabajo creativo, pues yo soy filósofo, a la vez soy investigador, y una de las inquietudes que siempre he tenido es si nuestros pueblos ancestrales hicieron algún tipo de producción de conocimiento, pues al igual que lo hicieron los griegos o otras culturas, o lo que podamos llamar la cultura occidental. Y entonces empezamos a encontrar que en el Huila, al lado de la monumentalidad de la cultura agustiniana, o la cultura de San Agustín, de la estatuaria de la cultura de San Agustín, existe una cantidad de vestigios arqueológicos a los que se le llama petroglifos, que son grandes piedras con grabados en bajo relieve, que para fortuna nuestra están todavía la gran mayoría, en un 90%, en el lugar y en la orientación que los indígenas la hicieron y le dieron en su momento hace un poco más de 2000 años. A partir del interrogante que me crearon los petroglifos, empezamos a hacer una investigación que duró 4 años para poder establecer qué mensaje comunicativo nos habían querido transmitir nuestros antepasados a través de los petroglifos. Y entonces encontramos 3 cosas a partir de esa investigación en líneas generales. La primera es que, a diferencia de lo que nos han enseñado a nosotros, o a diferencia de cómo se ha definido este tipo de manifestaciones culturales como los petroglifos y los grabados indígenas, como el arte rupestre, nosotros consideramos, que en todo lo humano hay arte, pero que la finalidad inicial de los petroglifos no estaba relacionado exclusivamente como un evento artístico. Es decir, no es que una mañana el indígena se levantó inspirado y se fue y hizo un petroglifo, sino que detrás de estos petroglifos hay eminentemente unos mensajes comunicativos intencionales que querían con ellos transmitir un mensaje textual. Ese es como lo primero que empezamos a encontrar en los petroglifos. Entonces, una piedra o un conjunto de ellas, vistas como una unidad textual, nos transmiten un mensaje completo, susceptible de ser leído, de ser interpretado y de ser comprendido desde la perspectiva o desde la lógica de nuestros antepasados. Lo segundo es que esos mensajes o esos textos están escritos en un lenguaje mitopoético, es decir, la forma textual eran mitos de origen, y a través de esos mitos seguramente nuestros indígenas intentaron darle respuesta a sus interrogantes fundamentales, porque por lo menos en los mitos que fuimos encontrando a lo largo de la investigación, encontramos que intentaban darle respuesta a cosas como de dónde aparece el hombre, cómo se forma la naturaleza, cómo circulan los ríos, cómo aparecen los montes. Y entonces la respuesta está dada en ese lenguaje poético a través de sus mitos de origen, que lo plasmaban en las grandes piedras, a lo que nosotros le hemos dado el llamar petroglifos. Una dificultad que se ha solido asociar al desarrollo de las culturas prehispánicas de Colombia es, digamos, el hecho de no haber desarrollado un lenguaje escrito. Entonces, eso supone un reto para su investigación. No obstante, digamos, usted logra encontrar cierto lenguaje que usted lo llama poético mitológico. ¿Podría explicarme cómo hizo para descubrir eso cuando, digamos, no encontramos inscripciones propiamente? ¿Cómo llegó usted a esa conclusión a partir de esa investigación? El proyecto de investigación tiene una estructura metodológica, y dentro del método que nosotros usamos tomamos referentes
de un semiólogo norteamericano, Charles Sanders Peirce, que él había empleado para estructuras textuales y no de este tipo, el método de la abducción, que consiste en identificar retazos, partes, aspectos, conjeturas, que poco a poco uno va uniendo y armando hipótesis, y a través de la unión de esa hipótesis con otras se va generando nuevas hipótesis, que van dándole una dinámica al conocimiento hasta irse ampliando al infinito. Esa entonces fue la primera estructura metodológica que empezamos a trabajar, porque en los textos de los petroglifos no encuentra uno un orden, como sí lo encontraría, o bueno, no encuentra uno un orden, ¿no? Él lo debe tener el texto, pero entonces uno no sabe por dónde arrancaron, si van de derecha a izquierda, de arriba a abajo. ¿Qué orden lógico le darían? Eso para nosotros no es fácil entenderlo. Por eso es mejor entenderlo como indicios, retazos, aspectos que va uniendo en una especie de mesa de disección, aquí sería al contrario, para darle algún tipo de orden. Eso fue lo primero. Lo segundo es que a través de los grandes mitos, mitos vivos, mitos de la tradición oral, empieza uno a encontrar elementos que los puede asociar con los petroglifos. Por ejemplo, en los mitos uno encuentra que para los indígenas los astros tenían el elemento masculino creador de vida. De hecho, ellos creían que en las noches, cuando aparecían los grandes astros, lanzaban su semen para fecundar la tierra, y por eso al otro día las gotas de rocío que aparecían sobre las briznas de las hierbas eran esas gotas de semen que los astros enviaban. Pero al mismo tiempo, los reptiles, particularmente las ranas, representaban el elemento femenino, y por eso eran tan fecundas, y por eso ponían tantos huevos y tenían tantos renacuajos. Y ellos creían que de la unión de lo femenino, que eran las ranas, y lo masculino, que eran los astros, descendía la vida y el hombre en particular. Entonces, cuando tuvimos ese referente y lo buscamos en los petroglifos, encontramos muchísimas figuras reptílicas y muchísimas figuras astroformes, que al juntarlas aparecía al final cosas como estructuras humanoides. Entonces, inmediatamente, por lo menos tuvimos la percepción, que finalmente lo plasmamos en nuestras argumentaciones del texto, de que eso que nos había dicho el mito oral era recurrente en los petroglifos, y que seguramente la figura de la rana tenía toda una carga semántica, no solo para hablar de Saussure. Cada significante no le corresponde un significado, sino que a cada significante, la rana en particular, seguramente le correspondían infinidades de significados. Y de esa manera fuimos llegando a la conclusión que estas figuras simbólicas, estructuradas, se convertían para decirlo de alguna manera, en grandes alfabetos que le daban sentido a un discurso escrito en las piedras. Y de esa manera, al saber cuál debe estar al lado de cuál corresponde con un determinado fenómeno de la naturaleza, como la posición de los astros, la posición de los ríos, los puntos cardinales, podía uno, esos símbolos, que son símbolos ideográficos, podía leerlos e interpretarlos como un texto. Podríamos concluir lo siguiente: si nos desmontamos de esa forma de ver el mundo, digamos, occidental, comenzamos a valorar lo que tenemos, digamos, en nuestra tradición ancestral, en este caso indígena, podemos descubrir que hay distintas formas, y no solo una forma, digamos, que nos viene de la colonización europea, de leer el mundo, de explicarlo, y que no tendríamos que quedarnos en esa única forma que recibimos normalmente en la educación colombiana, porque volviendo a nuestros orígenes podemos explicar
el mundo de una manera diversa, pero con un sentido igualmente valioso. Digamos que en lo que podemos llamar Mesoamérica o los continentes americanos, se dieron formas de explicar el mundo con unas lógicas muy particulares, distintas o un tanto distintas a las lógicas occidentales, caracterizadas por ser monádicas, cartesianas, rígidas. Y los indígenas lo veían desde una visión más holística, más integral. Y desde esta otra lógica es que se entienden los petroglifos, se entiende esta otra forma de ver el mundo que es tan válida como la mirada occidental del mundo. Y a partir de aquí, pues, para poder entendernos nosotros como latinoamericanos, para poder entendernos incluso por qué pensamos así, por qué nuestras tradiciones, por qué a veces las formas populares, campesinas de ver el mundo distan a veces de la que se hace en los grandes centros, pues se explica a partir de esta otra mirada integral que tenían nuestros indígenas y que la mayoría aún superviven en el inconsciente popular y que nos lleva a utilizar esta otra lógica para explicar y entender el mundo. Me surge una pregunta muy interesante y una reflexión valiosa, creo, en este momento, y es que en Colombia tenemos diferentes problemas, todavía no nos aceptamos en medio de la diversidad que nos hace particularmente ricos en todo el sentido de la palabra, tanto biológica como, digamos, etnográfica. Nos hace un país diverso que nos da una riqueza particular. Tenemos etnias, mucho, una variedad, vemos la variedad casi que total de las etnias reunidas acá. Eso sumado a lo que usted acaba de decir, esa forma holística que tienen a nuestros indígenas de ver el mundo, deberían ser insumo suficiente para que viviéramos en la diversidad y en el reconocimiento del otro. Pero pareciera que por el contrario, estamos viendo el mundo muy monádicamente, desde solamente hay un valor único, absoluto, y eso como que me parece a mí, es una lectura que acabo de hacer a partir de lo que usted dice, puedo estar equivocado, lo que nos hace todavía seguir, lo que hace que todavía sigamos en enfrentamientos como clasistas, como casi que de castas, somos unos los otros. ¿Usted qué opina al respecto? Pues mire, precisamente, digamos, cuando hablamos de los grupos de poder, y cuando hablamos de los grupos de poder, es el poder que nos genera el conocimiento. Entonces hay grupos de poder de conocimiento que nos han vendido una forma de interpretar epistemológicamente el mundo, pero también grupos de poder cultural. Entonces nosotros vemos que hay ciertas manifestaciones culturales. Por ejemplo, hablemos de la belleza. Nos han intentado homogenizar un tipo de belleza y las otras como que no tuvieran validez al interior de las formas particulares de ver el mundo desde lo estético. Estos grupos de poder han logrado vendernos unas ideas que son las que nos han transmitido a través de los medios de comunicación, a través de las diferentes ideologías, y han terminado haciendo que nosotros veamos el mundo desde una sola perspectiva, que es, por ejemplo, la perspectiva occidental o las perspectivas de poder. Y eso a veces hace que nosotros nos volvamos tan rígidos que intentemos creer que hay una sola forma de relacionarnos, una sola forma de ver el mundo, una sola forma de hacerle lectura a los acontecimientos. Y esas formas particulares se vuelven tan férreas que hacen que no tengamos la posibilidad de aceptar al otro con su diversidad o aceptar cosas distintas que esos paradigmas que nosotros nos hemos formado. En Colombia, creo, pese a tener tanta diversidad, nuestras estructuras de conocimiento y de ver el mundo terminan siendo muy rígidas. Y bueno, pues para no echarle la culpa a nadie, eso lo ha hecho la educación, lo han hecho las iglesias, lo ha hecho el Estado, de unificar nuestros criterios de pensamiento, y eso pues ha hecho mucho daño. Porque si bien es cierto, tenemos una diversidad, hasta esa diversidad termina pensando desde las unidades monádicas. Y eso hace que a veces nosotros no tengamos la capacidad de flexibilizar nuestras posiciones para entender al otro,
o de tener una empatía particular para ponernos en el lugar del otro y entenderlo desde sus propias visiones, miradas y paradigmas. Okay, me parece, digamos, supremamente clarificador lo que usted acaba de decir y pues se sigue de sus explicaciones iniciales. Digamos que yo, de una u otra manera, había hecho un análisis similar que yo corroboro en torno al texto Pensamiento Ancestral y Petróleos. Profesor Alberto Moreno Guetta, muchas gracias por este tiempo que nos ha conseguido para el canal. Esperamos que en alguna otra ocasión podamos compartir en torno a una obra nueva suya y pues por el momento ahora despídase de la audiencia e invitarla a que vea el canal. Bueno, muchas gracias por venir a San Agustín, por venir al Huila. Bienvenidos, esta es su casa siempre. Invitamos a todos a ver este canal y a seguir estas disquisiciones y argumentaciones filosóficas y no filosóficas. Muchísimas gracias. Bueno, muchachos, Muchas gracias. hasta la próxima.